Buenas noches. Continuamos con la sesión de hoy. Después de haber hecho la presentación del curso, pues tengo el honor justamente de inaugurar el curso impartiendo la conferencia ¿Quién conquistó México? Siempre que presento esta conferencia, me enfrento, pues realmente la pregunta ¿Quién conquistó México? Pues genera sorpresa, ¿no? Porque digamos que es una pregunta cuya respuesta todos hemos aprendido desde chiquitos, en la escuela, en los libros de texto, en la tele, en la cultura, en la calle. Siempre nuestra cultura nacionalista y nuestra visión oficial de la historia nos ha enseñado que México lo conquistaron los españoles y que no hay duda al respecto y que de ese hecho de la conquista es cuando nos conquistaron los españoles, como solemos repetir muchas mexicanas y muchos mexicanos. A partir de ese hecho, pues se explica toda la historia de nuestro país desde entonces. El fin del mundo indígena y del periodo prehispánico, el inicio del mundo colonial y posteriormente la independencia y todo lo que ya conocemos. Sin embargo, justamente el propósito de esta conferencia, como el propósito de este ciclo, es volvernos a plantear en serio esta pregunta. Es preguntarnos si de veras fueron los españoles los que conquistaron México, y la respuesta que vamos a encontrar no va a ser una respuesta igual de tajante. No vamos a sustituir a los españoles por otro, no vamos a decir fueron los indígenas los que conquistaron México o fueron las mujeres indígenas las que conquistaron México, aunque podríamos argumentar las dos cosas, ya lo veremos. Sino más bien lo que queremos, el objetivo de esta conferencia, y perdónenme que me adelante, pero quiero ser honesto desde el principio, es precisamente más bien el que podamos plantearnos la pregunta y que nos demos cuenta que la pregunta no está agotada, que no hay una respuesta única a esta pregunta y que de las posibles respuestas que podemos dar, cada una tiene su valor. Y que entonces al mantener abierta la pregunta ¿quién conquistó México?, mantenemos abierta la posibilidad de reinterpretar la conquista y de poder buscar explicaciones diferentes de la conquista en el pasado y también de nuestra sociedad contemporánea, de nuestra plural sociedad mexicana del presente. Entonces, es con este afán de plantear nuevas preguntas y de buscar respuestas alternativas a las diversas preguntas que planteamos que les voy a presentar mi conferencia de hoy y comparto una presentación con algunas imágenes que ayudarán a hacer más amena la exposición. Generalmente, antes de pasar a responder la pregunta con respuestas alternativas, quiero que examinemos brevemente y de manera crítica la respuesta tradicional. Los españoles conquistaron México. Esta respuesta tradicional, la visión tradicional de la conquista, los españoles conquistan México, se basa en la idea de que en 1519 llegaron a las costas de lo que hoy es México 500 expedicionarios encabezados por un capitán genial llamado Hernán Cortés, y que ellos solos en el espacio de 2 años lograron derrotar, vencer a millones de indígenas que vivían en Mesoamérica, que llamamos aztecas o que llamamos vencidos. Entonces tenemos una dicotomía entre los españoles conquistadores y vencedores y los indígenas conquistados y vencidos, y damos por sentado que la conquista española fue la capacidad que tuvieron estos 500 hombres de someter a esta gigantesca población indígena. Para poder explicar esto, desde luego, pues hay que exagerar el poder de los españoles. ¿Cómo es que 500 personas logran dominar a millones de otras personas? Bueno, en primer lugar, se ha atribuido esto a que tienen la iniciativa política. Se dice que Cortés era un genio que desde que llegó en abril de 1519 tenía clarísimo lo que quería hacer, conquistar México y cómo lo iba a lograr. Y que la conquista es la realización a lo largo de 2 años de la estrategia política de Cortés. Eso es, por cierto, lo que Cortés mismo nos cuenta en sus cartas de relación, pero no hay que creerle. Cortés inventaba mucho y las cartas de relación ya nadie las cree como verdad histórica. Entonces, realmente, seguir manteniendo que todo fue la iniciativa de Cortés es bastante cuestionable, pero es la base de la explicación tradicional de la conquista. También, para poder explicar cómo es que 500 hombres solitos, 300, ¿cómo es que 500 hombres solitos pudieron vencer a millones de indígenas? Es que tenían una superioridad de algún tipo sobre ellos. Entonces, por ejemplo, se habla de la superioridad militar y entonces dice que vencieron porque tenían mejores armas, tenían armas de fuego y los indígenas tenían solo armas de piedra, tenían caballos y los indígenas no tenían ninguna bestia de carga, tenían cañones y los indígenas solo tenían macanas de obsidiana. Esta superioridad militar, como veremos, es bastante menos importante de lo que se ha dicho, pero se suele aducir. También se habla de una superioridad cultural y se dice que los españoles tenían una cultura más avanzada, más evolucionada y que por eso ganaron.
Muchos historiadores hasta la fecha hablan de que esta superioridad cultural occidental es la explicación última de la conquista y que hace inevitable la conquista. Esta es, por ejemplo, la posición de Antonio Rubial, el destacado historiador mexicano, y de muchos colegas, pero yo la cuestiono seriamente porque, por las razones que veremos más adelante. Se habla también de la superioridad religiosa, que es principalmente que los indígenas, que los españoles en el siglo XVI pensaban que ellos venían a combatir a nombre del único verdadero Dios, que era su Dios, y que todos los indígenas estaban de alguna manera ya, perteneciendo a una religión pagana que era inferior a la religión católica. Y esta explicación religiosa de la conquista, por ejemplo, se mantiene en el mito de los horribles sacrificios humanos mexicas. Se exagera el sacrificio humano para volver a los mexicas más paganos y más salvajes y para de alguna manera explicar su conquista. Todas estas explicaciones militares, culturales y religiosas, sobre todo coinciden en atribuirles a los españoles un poder extraordinario frente a los indígenas basados en estas supuestas superioridades. Sin embargo, la premisa de esta idea de la superioridad es que los conquistadores, es decir, la expedición de 500 varones que llegaron en 1519 a México, son de alguna manera los representantes o los exponentes o los embajadores, por así llamarlos, de toda la cultura cristiana occidental y de toda la cultura del Viejo Mundo. Entonces se supone que estos 500 varones son el vehículo por el cual llega a México en 1519 a 1521 las religiones del Nuevo Mundo, la diversidad cultural del Nuevo Mundo, la riqueza del Viejo Mundo, perdón, la riqueza económica del Viejo Mundo, las enfermedades del Viejo Mundo, todo aquello que existía en Europa, en Asia y en África, de alguna manera es traído a América por los españoles. Y eso explicaría que los españoles venzan, porque pues vienen representando un mundo que es mucho más inmenso y mucho más poderoso que el mundo mesoamericano, que se ve diminuto al lado de los españoles. Esta explicación, sin embargo, es también muy engañosa, por varias razones. La primera es que los 500 varones que llegaron a México no eran realmente representativos de la pluralidad cultural, social y humana, ni de España, ni de Europa, y mucho menos del Viejo Mundo. Eran varones, para empezar, la mayoría, casi no había mujeres, eran todos cristianos, no había musulmanes ni judíos, justo cuando en la península ibérica en ese momento vivían todavía millones de musulmanes y de judíos, pero ellos no fueron parte de los conquistadores. De hecho, los cristianos venían a nombre de una ideología intolerante que estaba en ese momento expulsando a los judíos y a los musulmanes de América y que impuso su intolerancia en la Nueva España. También eran en general personas con muy poca educación. Se habla mucho de que Cortés fue a la universidad, pero más bien Cortés vivió al lado de la universidad. Y bueno, si vivir al lado de la universidad es estudiar, pues entonces, bueno, pues hay que dar títulos universitarios por código postal, lo cual no es el caso, ¿no? Cortés no tenía una gran educación universitaria y desde luego no había leído el Príncipe de Maquiavelo, ni era un exponente de la brillante cultura del Renacimiento. Era un hombre de una provincia europea bastante atrasada y bastante marginal, Extremadura, que migró a América 10 años antes de la conquista y vivió en la República, bueno, en lo que ahora es República Dominicana y en Cuba en asentamientos muy aislados, completamente lejanos al mundo europeo y completamente ajenos al brillante mundo de los intelectuales italianos o de los banqueros flamencos o a la gran producción artística de las cortes europeas. Era un mundo atrasado, era un mundo marginal, era un mundo retrógrado también. Porque una cosa que tienen estos españoles que migran a América es que quieren continuar en América el proyecto de la guerra religiosa contra los musulmanes y los judíos, que es un proyecto medieval. Es un proyecto que ya para esa época era de alguna manera anticuado en muchos de sus aspectos, y lo que ellos quieren es vivir en una sociedad feudal como la que habían vivido sus antepasados, en una Europa que justamente está dejando atrás todo eso y está iniciando un desarrollo capitalista mucho mayor. Entonces no son la vanguardia de Europa los que llegan a América, sino son todo lo contrario, un sector bastante atrasado, bastante poco educado, bastante marginal y bastante fanatizado de la población americana. Es muy importante entender que esta ideología retrógrada que traían los españoles, porque el proyecto de los conquistadores españoles, empezando por Hernán Cortés, era instaurar en la Nueva España una especie de régimen feudal, en que ellos, después de conquistarla, serían los encomenderos y se quedarían para siempre como los señores de los indios que trabajarían para ellos por los siglos de los siglos, amén, para ellos y sus herederos,
en una versión americana de lo que había sido la Edad Media española, supuestamente, que tampoco lo había sido. Ese proyecto, por cierto, era tan retrógrada que ni siquiera se llevó a cabo. La corona española lo eliminó en los próximos 10 años después de la conquista y los españoles, los conquistadores fueron en ese sentido tan derrotados como los indígenas, como veremos al final de esta conferencia. Entonces, sostener que estos conquistadores, estos 500 varones, son los representantes del mundo europeo, sería como pretender que el partido Vox de España ahora, el partido fascista español, es representante de la opinión pública española. No, se trata de una minoría muy pequeña con un perfil, por cierto, muy parecido al de los conquistadores. Suelen ser varones, suelen ser blancos, suelen ser pobres, suelen tener no mucha educación y suelen tener mucho resentimiento social, que es una de las cosas que impulsaban a los conquistadores en América. Entonces, distaban de ser los grandes exponentes de la cultura occidental y hay que entenderlos en su realidad sociológica concreta. Entonces, bueno, si esta idea de que los conquistadores conquistaron, derrotaron a los indígenas por su superioridad no funciona, entonces, ¿qué ideas alternativas podemos buscar? En primer lugar, hay que señalar, vámonos a los números para entender mejor la conquista. El ejército conquistador, es decir, el ejército que tomó México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, era un ejército que tenía 50,000 a 100,000 soldados indígenas y entre 500 y 1,000 soldados españoles. Para representarlo gráficamente, podemos ver aquí que los españoles eran ese hombrecito rojo y los indígenas eran los 99 hombrecitos verdes que lo acompañaban. Es decir, el ejército conquistador era 99% indígena y menos de 1% español. Y dentro de ese pequeñísimo contingente de españoles, realmente los caballos, las armas de fuego no eran tan importantes. La mayoría de los españoles eran soldados de a pie, peones, que no tenían gran experiencia de combate y que usaban espadas de acero, que no eran armas muchísimo mejores que las macanas de obsidiana. Los otros tenían caballos, había 20 caballos, que no eran muchos, había 12 barcos, 12 bergantines, que esos sí fueron importantes, hay que señalarlo, y había 6 cañones y 20 arcabuces más o menos, que tampoco ganaron la guerra con su poder. Los que ganaron la guerra fueron los 99,000 o 100,000 soldados indígenas que acompañaban a los españoles. Tlaxcaltecas, texcocanos, huejotzincas, chalcas y decenas de otros pueblos que se unieron a esta batalla y que derrotaron a los indígenas. Y ellos ganaron la guerra utilizando armas mesoamericanas, tácticas militares mesoamericanas y formas de organización militar mesoamericanas. Entonces, fue una guerra entre mesoamericanos. Si vemos por un lado al ejército indoespañol y por el otro lado al ejército mexica, como verán, que fueron otros 50,000 soldados aproximadamente, quizá exagerando un poco, verán que la proporción de españoles se hace aún más diminuta. Vemos un solo hombrecito rojo entre un mar de hombrecitos verdes que son los mesoamericanos. Y esto también nos ayuda a entender que la guerra de 1519 a 1521 fue una guerra mucho mayor de la que nos cuentan. La solemos pensar como una expedición. Los españoles llegan, definen su objetivo militar, que es México-Tenochtitlan, avanzan hasta México-Tenochtitlan, logran, según Hernán Cortés, que eso cada vez es más cuestionado, que los mexicas se les sometan, luego hay una guerra y retoman México-Tenochtitlan. Es una expedición exitosa desde esta perspectiva. Pero en realidad la guerra fue una guerra que enfrentó a cientos de miles de hombres y que duró meses y que tuvo campañas muy prolongadas en las que se realizaron inmensas batallas. La conquista implicó la toma de más de 20 o 30 ciudades mesoamericanas, todo ello en batallas de grandes dimensiones, y el sitio de México-Tenochtitlan, que duró 3 meses. Esta fue una guerra masiva, y las guerras masivas no se ganan con expediciones militares ni con la valentía individual de un combatiente, tampoco se ganan únicamente porque un lado tenga más caballos que el otro. Se ganan finalmente porque los dos bandos están dispuestos a utilizar todos sus hombres y a combatir en gran escala. Entonces se ganan por la cantidad de alimentos que pueda movilizar cada bando, por la cantidad de combatientes que pueda movilizar cada bando, por el apoyo logístico que puede organizar cada bando, por el apoyo de la población que apoya a cada bando. Es decir, se gana por números y por un esfuerzo sostenido. Y en el periodo de 1519 a 1521, los únicos que tenían los números y que tenían la capacidad de hacer un esfuerzo sostenido eran los indígenas. Los españoles no tenían ni los números ni la capacidad de sostener una guerra tan larga. Entonces la guerra se ganó porque los indígenas apoyaron a los españoles, no porque los españoles condujeran
a los indígenas, y los mexicas perdieron la guerra no porque los españoles tuvieran mejores armas, sino porque los indígenas aliados a los españoles tuvieron más alimentos, más combatientes, más recursos y pudieron vencerlos por cansancio y por hambre, que fue como fueron derrotados los mexicas. Entonces estamos ante lo que los teóricos de la guerra llaman una guerra de poblaciones, y esas guerras se ganan por el tamaño de los contendientes. Y los grandes ahí eran los indígenas, no los españoles. En esta lógica, es muy interesante examinar con detalle qué fue lo que le dieron los indígenas a los españoles para que podamos entender cómo es que los indígenas ganaron la guerra. En primer lugar, yo señalaría que desde mayo de 1519, es decir, en 27 de los 30 meses que duró la campaña, los españoles dependieron enteramente, al 100%, de los alimentos que les daban los indígenas. Es decir, los españoles combatieron una guerra durante 2 años alimentados por sus aliados indígenas, y sin esos alimentos se hubieran muerto de hambre por ahí de julio a agosto de 1519 y hubieran pasado a la historia como una expedición más fallida. Una expedición fallida, como tantas expediciones fracasaban en América en esa época, justamente porque se morían de hambre. Lo que salvó a los españoles fue que los mesoamericanos se aliaron con ellos y les dieron de comer. También los salvó en los servicios y el apoyo que les dieron las mujeres indígenas desde los primeros momentos. Aunque no tenemos cifras exactas, podemos suponer que la mayoría de los españoles tenían al menos una mujer indígena a su servicio, y que esa mujer indígena, más otros servidores que acompañaban a los españoles, les daba de comer, les preparaba la comida, los cuidaba, les daba un lecho, los curaba de sus heridas después de una batalla, los ayudaba a descansar después de una batalla, les daba medicinas para las enfermedades que padecieron los españoles. Los españoles padecieron muchas enfermedades mesoamericanas, y las que los curaban eran las mujeres indígenas que sabían los remedios para las enfermedades mesoamericanas. Los españoles vestían cotidianamente ropa que habían tejido las mujeres indígenas que estaban con ellos, y además, por si fuera poco, había hombres que les cargaban los bultos, cargaban sus armas, organizaban sus campamentos, preparaban sus camas y los defendían. Entonces, esta idea heroica que tienen muchos de los españoles como aventureros que se metían en tierras desconocidas cargando sus propias cosas y expuestos a todo tipo de peligros y que no tenían valentía de explorar tierras desconocidas, es completamente falsa. Los españoles venían servidos, apoyados y alimentados por sus aliados indígenas, y realmente su penuria física fue fundamentalmente durante las batallas. Desde luego, hubo muertos en las batallas y heridos, pero por lo demás vivían a cuerpo de rey, realmente. Vivían una vida de lujo a costas de los indígenas. Vamos a hablar más adelante de todos los aspectos militares del apoyo indígena, que son protección militar, información y diplomacia, pero antes de eso quiero que nos concentremos en la traducción, que es otra parte fundamental que los indígenas aportaron a los españoles. Los españoles, desde luego, no hablaban lenguas mesoamericanas, y fueron los indígenas, particularmente una mujer, Marina o Malintzin, las que se encargaron de traducir sus palabras a las lenguas nativas, sobre todo al náhuatl, y podemos afirmar sin lugar a dudas que sin estas traducciones los españoles no hubieran logrado nada. Entonces, la traducción fue una de las herramientas fundamentales de la conquista y fue una aportación indígena a los españoles. Y la figura que es sinónima de esta traducción es la figura de Marina, la concubina e intérprete de Hernán Cortés. Aquí la vemos representada en el lienzo de Tlaxcala, una historia producida en Tlaxcala aproximadamente 30 años después de la conquista, y vemos cómo siempre que aparece Cortés negociando con los tlaxcaltecas, Marina, su intérprete indígena, aparece entre él y los indígenas, y siempre aparece ella más grande que el propio Cortés, lo cual nos indica que a ojos de los indígenas esta portavoz, esta traductora indígena era tanto o más importante que el propio Cortés, porque después de todo, Cortés hablaba, pero lo que los indígenas escuchaban y comprendían era la voz de Malintzin y las palabras de Malintzin, y los indígenas le respondían a Cortés, pero antes que nada le respondían a Malintzin. Entonces, toda la comunicación pasaba por Malintzin, y Malintzin fue vista muy pronto como un rostro indígena de los conquistadores. No simplemente como una esclava traductora, como la presenta Cortés, que apenas la menciona, sino como algo mucho más importante, como una parte fundamental de ese grupo que había llegado a Mesoamérica y que proponía cambios radicales en el orden político mesoamericano, que era Marina la que los explicaba. Aquí la vemos también en las historias mexicas de la conquista.
de la visión de los vencidos, y aquí vemos justamente en el Códice Azcatitlán, por ejemplo, cómo Malintzin aparece enfrente de Cortés y más importante que ella. Entonces, ocupando más espacio, y cómo también detrás de Cortés aparece muy poquito atrás Juan Garrido, un conquistador de origen africano. O sea que es interesante ver cómo a ojos indígenas los españoles no eran solo españoles, también eran mujeres indígenas, también eran hombres africanos, también eran caballos y fíjense también eran portadores indígenas. Este es un retrato mucho más exacto de la expedición que llegó a México Tenochtitlan que la visión de los propios españoles, que habla solo de ellos y suele ignorar a todos los que los acompañaban. Pero bueno, ¿por qué es tan importante la traducción de Malintzin? Porque en realidad ella controlaba la traducción. En sus cartas de relación, Cortés siempre dice que él le dijo algo a los pueblos indígenas, a los gobernantes indígenas, por ejemplo, sométanse al rey de España, y que los gobernantes indígenas le entendían y le decían, sí, de acuerdo, queremos ser súbditos del rey de España. Y así da por sentado que sus palabras llegaban a los indígenas y que los indígenas respondían a sus palabras. Y sin embargo, esto no era así. Cortés hablaba en español y la que lo escuchaba era Malintzin. Malintzin luego traducía las palabras de Cortés al náhuatl y Cortés no podía entender lo que Malintzin estaba traduciendo, porque no hablaba náhuatl. Los señores indígenas le contestaban a Marina, también en náhuatl, y seguramente dialogaban con ella. Imagínense, Cortés llegaba y decía, a nombre del Papa y del Rey de España y de este requerimiento, los conmino a que se hagan súbditos del Rey de España. Y entonces Marina trataba de traducir. Bueno, a nombre de un papa que parece ser un sacerdote, y entonces los indígenas deben haber preguntado, ¿qué tipo de sacerdote es ese? ¿Es un sacerdote, es un Tlamacasqui o es un Black? Y entonces seguramente ellos intercambiaban hipótesis sobre qué tipo de sacerdote era el papa. Y del rey de España, que es como un güey tlatoani, como un gran tlatoani, un gobernante indígena, y seguro los señores indígenas le preguntaban, ¿es como Moctezuma, que tiene poder él solo? ¿O es como los tlaxcaltecas que comparten el poder de A4? ¿O es como los de Cholula que tienen un gobernante masculino y un gobernante femenino? ¿Cómo es este tlatoani? Y seguramente Malintzin y los indígenas trataban de explicarse qué tipo de tlatoani era el rey de España. Todo esto en náhuatl, sin que Cortés tuviera idea de lo que estaban diciendo. Y luego los señores indígenas, los gobernantes indígenas, le respondían a Malintzin también en náhuatl, dile a este señor que queremos que su sacerdote y su rey sean nuestros amigos. Y Malintzin traducía esa respuesta del náhuatl al español. Lo único que Cortés entendía era lo que él había dicho y lo que Marina le decía que habían dicho los gobernantes indígenas, pero no entendía lo que Marina le decía a los gobernantes indígenas ni lo que ellos respondían. Y a su vez, los gobernantes indígenas entendían las palabras de Marina en náhuatl, que decían nombre de Cortés, y entendían la respuesta que le daban a Marina, pero no podían entender la manera en que Marina traducía esa respuesta al español para dársela a Cortés. Entonces, realmente Cortés no controlaba la comunicación, aunque él diga que sí, y tampoco los señores indígenas. La única que entendía todo era Marina. Y según las hipótesis de varias historiadoras, como Berenice Alcántara y como Camila Townsend, y también según las hipótesis que yo mismo he desarrollado en varias obras, Marina no podía traducir fielmente a Cortés, porque eran tales las diferencias culturales que había entre el mundo mesoamericano y el mundo español, que una traducción literal era imposible. En Mesoamérica no había papa, entonces era difícil encontrar la palabra para papa. En Mesoamérica no había emperador, y entonces también era imposible encontrar una palabra para emperador. Era imposible encontrar una palabra para Dios, porque los dioses mesoamericanos eran algo muy diferente del Dios cristiano. Para empezar, no eran uno solo, eran muchísimos, ya lo vamos a ver ahora. Entonces, Marina no podía traducir esas palabras exactamente, sino lo que buscaba era probablemente equivalencias mesoamericanas que medio explicaran esas palabras españolas y sobre todo que permitieran interactuar a Cortés y a los indígenas. Entonces, estas traducciones prácticas que hizo Malinche, estas interpretaciones mesoamericanas, las hizo con los señores indígenas. Lamentablemente no las conocemos, porque Cortés no las recogió y los indígenas no pusieron por escrito esta parte, pero seguramente la manera en que Marina y los señores indígenas se interpretaron las palabras de Cortés fue fundamental para la conquista y lo hicieron en términos mesoamericanos que no podremos saber y en términos que ni siquiera el propio Cortés podía entender. Entonces, para afirmar que Cortés conquistó México, habría que afirmar que Cortés entendió todo lo que pasaba y creo que claramente entender cómo funcionaba la tradición hace imposible pensar que Cortés realmente entendía lo que traducía Marina.
Entonces Cortés no pudo conquistar México porque Cortés no entendía suficiente. En todo caso, la única que habrá entendido para conquistar sería Marina. Pero pues, ¿será que Marina es la conquistadora de México, Malinche? Y la siguiente pregunta que tenemos entonces es, ¿quién era Malinche? Nosotros sabemos, según Bernal Díaz del Castillo, el historiador español, que Hernán Cortés siempre era llamado Malinche por los indígenas. Es decir, cuando los indígenas se acercaban a Cortés y lo querían hablar con él, le decían Malinche. Y de hecho hablaban primero con la mujer indígena, que era la que traducía sus palabras al español. Y Bernal Díaz del Castillo mismo explica que eso era así porque Cortés era el capitán de marina y mandaba sobre ella. Entonces le decían Malinche para decirle dueño de marina, capitán de marina. Esto todo lo hemos dado por sentado porque le hemos creído a Cortés que él era el que controlaba todo y porque creemos en general que un hombre militar, blanco y poderoso, pues tenía que importar más que una mujer esclava, sometida, que no tenía poder. Sin embargo, a ojos de los indígenas probablemente la relación era completamente diferente. Después de todo, Cortés era un hombre muy temible porque tenía una capacidad de violencia excepcional, pero no sabía hablar. O sea, no se le podía entender. Y en cambio, Malintzin era una mujer tranquila, era una mujer inteligente, era una mujer muy hermosa que hablaba perfecto náhuatl. Entonces, digamos que era muy fácil que los indígenas pensaran que la que realmente pensaba ahí era Malintzin y que la que realmente hablaba ahí era Malintzin, no el español. Y que por otro lado, los indígenas preferían negociar en términos mesoamericanos con la mujer indígena que tenía un rostro familiar y reconocible y que les podía explicar las cosas en términos mesoamericanos y por medio de ella relacionarse con el hombre español que, como les digo, era violento e impredecible. Entonces, de alguna manera, podemos quizá proponer, nunca lo podremos demostrar porque justamente Cortés y los españoles jamás lo admitirían, pero podemos proponer que a ojos de los indígenas, Malintzin era tanto o más importante que el propio Cortés. Y si vemos el destino póstumo de Malintzin, es impresionante. En las historias tlaxcaltecas no solo aparece más grande que Cortés, sino se asocia con la figura de la Virgen María, y luego Malintzin se convierte en la encarnación de la Nueva España en su conjunto, de Tlaxcala y de la Nueva España como aliadas de los españoles. Después se le dio el nombre de un cerro, el Cerro Malinche, que existe todavía en Tlaxcala, aunque eso parece que fue más tarde en el periodo colonial, y se le asoció, se le convirtió en una figura que es mitad reina y mitad diosa, y en la memoria ritual de los indígenas conquistadores, de los aliados de los españoles, Malintzin es una figura a la fecha tan importante como la del propio Cortés. Entonces tenemos una que, de hecho, en términos simbólicos, la figura de Malintzin ha tenido mucho mejor fortuna que la figura de Cortés, porque era mucho más importante tal vez a ojos de los indígenas. Fue hasta el siglo XIX que los historiadores nacionalistas, por cierto, todos varones y todos criollos, comenzaron a llamar traidora a Malinche, y que fue en el siglo XX que Octavio Paz la agredió de esa manera inaceptable en El laberinto de la soledad, pero eso obedece claramente a que tanto Octavio Paz como los intelectuales historiadores criollos mexicanos se identificaban con Hernán Cortés y querían ensalzar la figura de Hernán Cortés, y para ello tenían que devaluar la figura de Malinche. Pero pues nosotros no estamos obligados a seguir haciendo eso bajo ningún motivo. Entonces creo que ya es momento de que revaloremos la importancia de Malintzin como conquistadora al lado de Hernán Cortés. Y es muy probable también que los indígenas consideraban que Malintzin y Cortés formaban juntos una misma criatura, un ser complejo. Los dioses mesoamericanos estaban hechos de muchos seres diferentes. Entonces probablemente pensaran que a lo mejor Malinche y Cortés eran un ser complejo, Malintzin y Cortés eran un ser complejo que era mitad español, mitad indígena, y que ese fue el conquistador de México. Y a ese ser lo llamaban Malinche para referirse tanto a la mujer indígena como al conquistador español. Ahora bien, ya vimos la labor de traducción y ya vimos las labores de servicio de apoyo, y ahora también es importante ver las aportaciones militares de los indígenas conquistadores a la conquista española. Los indígenas conquistadores, como vimos, eran el 99% del ejército, y básicamente ellos se encargaron de dar información, diplomacia y protección militar a los españoles. Empecemos por la información. Todo lo que los españoles aprendieron de lo que llamarían Nueva España, se lo enseñaron indígenas. Hernán Cortés supo que existían los mexicas porque los indígenas le dijeron que existían. Supo que los mexicas eran el pueblo más poderoso porque los indígenas le dijeron que era el pueblo más poderoso. Supo que los mexicas eran muy ricos porque los indígenas se lo dijeron. Y
Hernán Cortés pudo seguir el camino hasta México Tenochtitlan, que llamamos la ruta de Cortés, no porque él inventara el camino, ni porque él fuera un explorador genial, sino porque se tenía siempre guías indígenas que le decían, vete por aquí, mejor aquí a la izquierda por este camino que es menos peligroso, por el lado derecho están las emboscadas mexicas, y entonces fueron los guías españoles los que condujeron en todo momento los guías indígenas, los que condujeron a los españoles, perdón. Y también Hernán Cortés iba de pueblo en pueblo porque los indígenas lo iban conduciendo de pueblo en pueblo y le decían, ve a visitar al señor de tal lugar que puede ser tu amigo, pero no vayas a tal otro lugar porque ese señor es amigo de los mexicas. Y así sucesivamente. Sin la información y la guía de los indígenas, los españoles no hubieran salido de Veracruz. Si pudieron llegar hasta México Tenochtitlan y luego hacer una campaña militar para volver a tomar México, para conquistar México Tenochtitlan, fue por la información y la guía que le dieron los indígenas. También por la diplomacia. O sea, desde que llegaron a Veracruz, los españoles se sacaron la lotería, por así decirlo. Uno, conocieron a Marina, que se convirtió en su traductora, y dos, conocieron al llamado cacique gordo de Zempoala, que era el gobernante de la ciudad de Zempoala, cerca de Veracruz, que era un gobernante de origen tolteca, que pertenecía a uno de los grupos más poderosos de Mesoamérica, que era la aristocracia tolteca, que estaba repartida por toda la zona mesoamericana. Los toltecas eran uno de los grupos más viejos y más poderosos de Mesoamérica, y entre otras cosas eran enemigos de los mexicas, porque los mexicas los habían desplazado del poder. Entonces, en el momento en que vieron llegar a Hernán Cortés, estos toltecas parecen haber visto una oportunidad de atacar a sus enemigos mexicas y de recuperar parte de su poder. Fueron los toltecas de Zempoala y de otras ciudades los que le enseñaron a Cortés los primeros mapas que vio de México Tenochtitlan y los primeros códices mesoamericanos que le permitieron darse idea de la riqueza de esta tierra. Fueron ellos los que les presentaron a los gobernantes indígenas con los que pudieron tener alianzas. Fueron ellos los que los llevaron a Tlaxcala. Los tlaxcaltecas atacaron a los españoles y los iban a derrotar, pero los españoles comenzaron a atacar a la población civil de Tlaxcala y prefirieron hacerse sus aliados, y de esa manera se creó la principal alianza entre mexicas, entre españoles y tlaxcaltecas. Pero todo eso se debió a la diplomacia que habían permitido los toltecas antes. Entonces, digamos que esta guía, asesoría y los contactos políticos de los toltecas fueron la clave de entrada de los españoles a Mesoamérica, y no es casual que los españoles se hayan identificado con la figura de Quetzalcóatl. Los indígenas no creyeron que los españoles fueran Quetzalcóatl, no parece haber ninguna evidencia, pero los españoles sí utilizaron el nombre de Quetzalcóatl y sí se asociaron con Quetzalcóatl porque precisamente era el dios de los toltecas. Y los toltecas le hablaron de Quetzalcóatl, de ese rey que se había ido y que iba a volver, y Hernán Cortés debe haber pensado, qué fácil decir que yo soy ese rey. Y entonces trató de manipular a los indígenas por ahí. No que los indígenas se lo hayan creído, pero si Hernán Cortés siquiera sabía la existencia de Quetzalcóatl, era por la asesoría que le daban sus aliados toltecas. Entonces, dependía de los toltecas en este sentido. Y finalmente está el tema de la protección militar, que es básicamente decir que cuando los españoles avanzaban, los que iban hasta enfrente eran indígenas, y si eran atacados, los que primero defendían al contingente eran indígenas. Cuando los españoles querían tomar una ciudad, las primeras cargas eran de indígenas, y solo después de que había habido combate durante mucho tiempo, los españoles entraban al final para decidir la batalla. Es muy frecuente que haya batallas en que los españoles digan que ellos no sufrieron ninguna baja y que hubo decenas o miles de muertos indígenas. Esto probablemente se deba a que los españoles ni siquiera combatían en esa batalla. Dejaron que la batalla la hicieran todos sus aliados, y en todo caso llegaron nada más a quedarse con el botín, los esclavos y la victoria. Entonces realmente los indígenas combatieron la mayor parte de la guerra, y no solo eso, los indígenas eran los que iban adelante y exploraban que no hubiera celadas, que pudieran emboscadas para atacar a los españoles. Los indígenas eran los que espiaban para ver dónde estaban las tropas enemigas. Los indígenas eran los centinelas que protegían el campamento español. Los indígenas eran quienes construían las fortificaciones para proteger los reales españoles. Los indígenas eran quienes defendían la retaguardia cuando había una retirada. Es decir, la mayor parte de las funciones militares, pues las cubría el 99% del ejército, que eran los indígenas. Simple y sencillamente. Cuando Cortés decide atacar México, los que atacan por las calzadas y van llenando de escombros cada canal para poder cruzar son indígenas. Los que Cortés manda a destruir las casas de México Tenochtitlan para poder tomar la ciudad son indígenas. Los que pelean la mayor parte de los enfrentamientos son indígenas. Es decir que los indígenas le dieron protección militar a los españoles es poco decir. Realmente los indígenas fueron los que cometieron la guerra. Y hay que señalar que, por ejemplo, para hablar en números, todos son aproximados,
probablemente había, les digo, menos de 1,000 soldados españoles y había aproximadamente unos 20,000 soldados tlaxcaltecas o más en el ejército y otros 20,000 o más soldados de Texcoco. Habrá habido unos 10,000 chalcas, por ahí estarían las cifras, ¿no? Y entonces, ¿ustedes creen que los españoles les daban órdenes a los 20,000 soldados tlaxcaltecas? Cortés dice que sí, desde luego que era el capitán general y que todo lo que hacían que él quería, pero en realidad no. O sea, en realidad un ejército de 20,000 personas traía a sus propios generales, a sus propios comandantes, y los que mandaban al ejército tlaxcalteca eran los tlaxcaltecas. Seguramente españoles, texcocanos, tlaxcaltecas y otros aliados se reunían y definían objetivos en común. Pero los que llevaban la guerra eran los generales de cada bando. No era Cortés que fuera el general de un ejército de 100,000 personas. Cortés cuando mucho era el capitán de los españoles y había muchos españoles que no lo obedecían además. Entonces realmente su autoridad sobre los indígenas es bastante más dudosa de lo que él mismo inventa y eso es algo que no debemos olvidar. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, esto lo vemos claramente en las láminas que hablan de conquistas en el lienzo de Tlaxcala, que siempre nos presentan 3 o 4 soldados tlaxcaltecas al lado del soldado español. El soldado español siempre aparece a caballo y eso veremos ahora por qué. Y también lo vemos en el hecho de que el lienzo de Tlaxcala, por ejemplo, que es la historia tlaxcalteca de la conquista, nos narra en su primera mitad la conquista de México Tenochtitlan, lo que mal llamamos conquista de México, de 1519 a 1521, pero nos narra también otras decenas de conquistas que se realizaron en más de 20 años después de la conquista de México Tenochtitlan, que llegan hasta Sinaloa en el norte, hasta Nicaragua en el sur, que llegan al Pánuco y que llegan a Michoacán, y que no incluyen, por cierto, otras campañas en Oaxaca, en Yucatán, en la que también participaron indígenas conquistadores. Es decir, Cortés ni siquiera fue el único conquistador español. Hubo decenas de otros conquistadores españoles que conquistaron muchos otros lugares y en los que conquistas en las que Cortés no participó, pero en la que sí participaron los tlaxcaltecas. De hecho, los tlaxcaltecas mencionan más de 50 conquistas diferentes en el lienzo de Tlaxcala, porque ellos participaron en esas 50 conquistas. Ningún capitán español, ni Cortés, ni Nuño de Guzmán, ni Pedro de Alvarado, ningún capitán español participó en todas esas conquistas. Hubo muchos capitanes españoles diferentes, pero los tlaxcaltecas sí estuvieron ahí en todas. Entonces hay que tomar en cuenta esta participación fundamental de los indígenas conquistadores en las campañas de conquista. Y entonces, pues la pregunta que nos queda ya para ir concluyendo es, ¿qué fue lo que aportaron los españoles? No aportaron superioridad militar, no aportaron superioridad cultural, no aportaron superioridad religiosa. ¿Por qué finalmente acabaron en el bando de los vencedores? Creo que esto se puede responder por varias maneras. Hay una serie de razones políticas, unidad, superioridad entre comillas y liderazgo que discutiremos ahora, pero vamos a discutir primero los temas militares. Más que una superioridad militar, los españoles tenían armas que provocaron las armas de fuego y los caballos provocaron un gran impacto cultural y simbólico en Mesoamérica. Sembraron el miedo y ese miedo fue patentemente aprovechado por los españoles. Más allá de su capacidad efectiva, provocaban terror esas armas y eso fue algo que los españoles aprovecharon. Y por otro lado, este terror lo provocaban las armas españolas porque los españoles estaban dispuestos a ejercer la más extrema de las violencias. Lo que caracteriza a los españoles entre 1519 y 1521 es que son realmente mucho más violentos que cualquier pueblo mesoamericano. Hacen cosas que los mexicanos nunca hacían y ese tipo de guerra tan violenta que realizan los españoles es lo que les da la clave de la victoria al lado de los indígenas. La violencia, por ejemplo, veamos un recuento. En 1519, los españoles, y estoy hablando solo de unas de las cuantas masacres que realizaron, ¿no? Los españoles, mutilaron a 50 embajadores tlaxcaltecas después de torturarlos. Luego realizaron 3 o 4 noches de ataques por sorpresa a las ciudades tlaxcaltecas, donde masacraron a niños, a ancianos y a mujeres desarmadas y donde incendiaron casas, cosas que nunca se hacían en la guerra mesoamericana. Atacar de noche por sorpresa de la población civil era algo que nunca se hacía en la guerra mesoamericana. Los españoles lo hicieron y por eso los tlaxcaltecas prefirieron aliarse con ellos que terminar de vencerlos. Por otro lado, en Cholula, en octubre de 1519, tlaxcaltecas y cholultecas masacraron a la población de Cholula y mataron a más de 5,000, probablemente, civiles desarmados. Esto en el principal centro religioso de Mesoamérica, que sería como algo así como la Villa de Guadalupe. Entonces, esta matanza
en el centro religioso, en el templo de Quetzalcóatl, por cierto, que fue quemado y destruido y sus sacerdotes fueron desbarrancados del templo, parte de la violencia española, es un acto de terrorismo religioso. Es decir, era un acto realizado en un santuario indígena para demostrar que los dioses españoles eran más poderosos que los dioses indígenas y para sembrar el terror entre la población indígena. Un acto de terrorismo, sin lugar a dudas. Un acto de terrorismo equivalente fue el que realizaron en Templo Mayor en mayo de 1520, en la fiesta de Toxcatl, cuando también masacraron a la población desarmada de México Tenochtitlan en una fiesta religiosa, muy parecido a Cholula, y eso también sembró el terror y la furia entre los mexicas y entre todos los que los rodeaban, ¿no? Estos actos de terrorismo religioso eran demostraciones de la capacidad de violencia, de la disposición a la violencia de los españoles. No es un tema de superioridad militar ni de superioridad cultural, es un tema de mayor violencia, por cierto. Si la queremos llamar superioridad, bueno, ya pues, cada quien, ¿no? Luego, el sitio y destrucción de México Tenochtitlan fue una guerra sin precedentes en el mundo mesoamericano. Nunca habían combatido tantos soldados, nunca había habido tantos muertos, nunca se había destruido, que nosotros sepamos, una ciudad entera. Y eso lo hicieron los españoles. Otra matanza, la matanza de Quetzaltenango en 1524. Digo, lo hicieron los españoles con los tlaxcaltecas, pero los españoles fueron los que impulsaron este tipo de guerra tan radical. Otro, la matanza de Quetzaltenango en 1524. Y entonces los españoles generaron terror entre la población por esta violencia extrema y por eso la mayoría de los indígenas prefirieron aliarse con ellos. Para que, en todo caso, esa violencia recayera sobre sus enemigos y no sobre su propia población. La visión de la violencia de los españoles se muestra claramente en una figura clave del lienzo de Tlaxcala, que es este caballero español, que ya vimos que aparece en casi todas las láminas de la conquista. Como ven, siempre aparece un caballero español con una lanza, y el caballero español siempre aparece pisoteando cuerpos de indígenas heridos y mutilados, que como ven aquí, por ejemplo, en esta lámina de la conquista de México Tenochtitlan, fíjense cómo hay caballos en los 4 rumbos del sitio y debajo de cada caballo hay siempre un cuerpo mutilado. Esta es la iconografía precisamente de Santiago Matamoros, el santo patrono de la guerra contra los musulmanes en la península ibérica, que siempre era representado pisoteando a los musulmanes. Aquí vemos una estampa religiosa. Esta es una estampa de 1326 en que ya aparece Santiago pisoteando. Esta es una estampa religiosa contemporánea en que aparece pisoteando. Y este es un retrato de Carlos V, el emperador, como Santiago Matamoros, pisoteando al rey de Argel, al sultán de Argel, un enemigo musulmán que tenía. Entonces, esta figura española parece ser, esta figura español, de los españoles en la historia tlaxcalteca, parece ser la visión que los tlaxcaltecas tienen de los españoles, de esta capacidad de violencia de los españoles. Es una capacidad de violencia que se hace a nombre de la religión y que por lo tanto une el poder militar, el poder político y el poder religioso en una sola figura. Y los indígenas deciden representar a los españoles, los tlaxcaltecas los representan así porque es su interpretación de los españoles. Los ven como esta combinación radicalmente novedosa de poder militar, religioso y político, que de alguna manera es invencible y a lo que ellos aprovechan para vencer a sus propios enemigos. Entonces ellos se presentan como aliados de esta nueva forma de poder y buscan utilizar esa nueva forma de poder contra sus enemigos. Entonces aquí lo que cabría preguntarse es hasta qué punto siempre nos decimos que Cortés manipuló el odio que los indígenas le tenían a los mexicas y que por eso los indígenas se unieron a Cortés. Pero ¿qué tal si diríamos que los indígenas manipularon la violencia de los españoles para sus propios objetivos? Es una explicación igualmente creíble y no olvidemos que los indígenas eran más y eran más poderosos. Y bueno, finalmente, ¿qué otras aportaciones dieron los españoles a esta guerra? Creo que una de las primeras aportaciones que dieron, desde luego, es la unidad. Como los españoles eran extranjeros, podían unir a los diferentes pueblos indígenas de una manera que los texcocanos, los tlaxcaltecas no hubieran podido, porque eran enemigos de hacía mucho tiempo. Entonces, un extranjero pudo unificar a los indígenas mejor que otro indígena. Esto es una lección que debemos conservar para nuestra historia, ¿no? Porque no es la única vez que ha pasado en la historia de México. Luego, por otro lado, los españoles, una de las cosas que aportaron es su idea de superioridad. No es que los españoles fueran realmente superiores a los indígenas, pero como estaban tan convencidos de que eran superiores, de que tenían la verdadera religión y la mejor cultura, eso fue algo que impresionó a los indígenas y que de alguna manera los convenció, sobre todo después de las matanzas en Cholula y en
México Tenochtitlan, los convenció de que en efecto el dios de los españoles era más poderoso que el dios de los indígenas y que mejor unirse al dios de los españoles que a los dioses de los indígenas. Entonces, digamos que esta idea de superioridad española fue interpretada y aceptada en términos religiosos, probablemente por algunos indígenas. Y por el otro lado, los españoles dieron liderazgo. O sea, la necesidad que tenía Cortés de conquistar México Tenochtitlan, pasara lo que pasara, fue algo que permitió definir un objetivo estratégico muy claro que podía ser compartido por los españoles, pero también por los tlaxcaltecas, los texcocanos, por todos los aliados. Digamos que más allá de todas las diferencias culturales, lingüísticas que tenían, lo único que estaban de acuerdo es que querían derrotar a México Tenochtitlan. Y eso fue lo que lograron, y ese fue el límite del poder de Cortés. Cortés pudo pudo encabezar porque todos estaban de acuerdo con lo que él quería, y lo más probable es que más bien el objetivo de tomar México Tenochtitlan haya sido construido en conjunto por los indígenas y los españoles. A lo mejor a los españoles no se les ocurría que fuera posible y fueron los indígenas los que les dieron los medios. Y por otro lado, lo que sí es muy probable es que la estrategia final de tomar México Tenochtitlan en una guerra muy prolongada que implicó básicamente ir haciendo campañas militares en el Valle de Puebla, el Valle de Morelos y el Valle de México para desmantelar el Imperio Mexica antes de tomar México Tenochtitlan, esa idea que fue la guerra, la manera en que se combatió la guerra el último año, muy probablemente obedecía más a los intereses de los texcocanos y los tlaxcaltecas que a los intereses de los españoles, que hubieran preferido un ataque directo contra México Tenochtitlan y no desmantelar el Imperio Mexica. Entonces, tal vez, inclusive, la última guerra es resultado de una negociación estratégica entre indígenas y españoles y no necesariamente de la voluntad férrea de Hernán Cortés, aunque él la presente así. Entonces, bueno, pues, ¿cómo podemos, ya para terminar, cómo podemos regresar a nuestra pregunta? ¿Quién conquistó México? Pues la respuesta es que no sabemos, que no podemos afirmar que fueron los españoles porque hay demasiadas dudas, pero que tampoco podemos afirmar que fue Malintzin porque tampoco tenemos la evidencia fehaciente que nos lo demuestre, pero tampoco podemos decir que fueron los indígenas conquistadores porque después de todo, y eso es innegable, ellos no se quedaron con el poder. Entonces, realmente a lo mejor quién conquistó México no tiene una respuesta tan clara, sino tiene más bien, nos abre una nueva serie de interrogantes sobre lo que pasó durante y después de la conquista. Y justamente el asumir que no tenemos una respuesta clara, pues resulta mucho más interesante que seguir aferrándonos a una respuesta equivocada, decir que fueron los españoles. Pero entonces nos queda por explicar qué pasó después, tema desde luego que no abordaremos ahora, pero que quisiera explicar por medio de una metáfora. Podemos decir que cuando los indígenas recibieron a los españoles, los recibieron de acuerdo a tradiciones de hospitalidad mesoamericana que implicaban establecer relaciones de intercambio con los extranjeros, intercambiar mujeres, incorporarlos como parientes, darles de comer, darles de vestir. Todas esas cosas que pasaron efectivamente en 1519 a 1521 era como una invitación a los españoles a que entraran a su casa. Y la fórmula que pudieron haber usado es una fórmula que usamos en México hasta hoy, que es esta frase retórica que decimos, mi casa es su casa, cuando llega alguien nuevo a nuestro hogar, ¿no? Que es decirle pase como si estuviera en su propia casa. Y lo que hicieron los españoles fue, cuando escucharon mi casa es su casa, lo interpretaron literalmente y dijeron, entonces ahora tu casa es mi casa, y se apoderaron de aquello que los indígenas solo le estaban prestando. Entonces, desde un principio la conquista tiene esas dos interpretaciones. Los indígenas que la ven como mi casa es su casa, como una coalición en la que ellos son tan importantes, y los españoles como lo ven como ahora tu casa es mía porque yo la conquisté, fíjate. Y entonces la ven como una dominación mucho más absoluta, mucho más vertical de lo que habían visto antes. Si vemos esta imagen de lo que pensaban los indígenas, perdón. Si vemos esta imagen del lienzo de Tlaxcala, es una representación de Tlaxcala, que es este cerro sagrado que aparece al centro, en el mundo colonial. Aquí están los 4 señorías de Tlaxcala, aquí está la Ciudad de México con los funcionarios españoles, y arriba aparece el escudo del emperador Carlos V. Para los mesoamericanos, cuando veían este mapa, lo importante era lo que estaba al centro. En los mapas mesoamericanos siempre lo más importante es el centro. Se llaman quincunces justamente porque son un centro organizado con 4 rumbos alrededor. Y entonces, un mesoamericano que viera este mapa de Tlaxcala de 1550 diría, Tlaxcala es el centro de la Nueva España. En cambio, un español que lo viera diría,
la Nueva España es dominio del rey de España, porque los españoles están más acostumbrados a leer las imágenes en términos jerárquicos verticales. Por ejemplo, en la heráldica, el elemento más importante se pone siempre arriba y los elementos menos importantes abajo. Por eso, justamente, el escudo de Carlos V tiene la corona hasta arriba, porque es el de un emperador. Tiene dos cabezas porque es emperador de Alemania y rey de España. Y eso es la cabeza, también es lo más importante. Entonces, la misma imagen podía ser interpretada por los españoles como una confirmación de su poder absoluto sobre los indígenas. Lo que está en juego aquí son los tlaxcaltecas deliberadamente pintaron una imagen ambigua, porque ellos sabían que los mesoamericanos le iban a entender de una manera, Tlaxcala es el centro, y los españoles la iban a leer de otra manera. Los españoles mandamos y los dos bandos iban a quedar contentos. Entonces es una imagen que tiene un doble significado, pero creo que esta imagen es una excelente metáfora del régimen colonial que surgió. Para los mesoamericanos, ese régimen colonial iba a ser un régimen de alianza en que probablemente el poder se iba a compartir y se iba a rotar de acuerdo a las tradiciones mesoamericanas. Probablemente se imaginaron una triple alianza Texcoco, Tlaxcala, España, que iba a compartir el poder. En cambio, para los españoles, su dominio era vertical, porque el poder español era mucho más vertical que el poder mesoamericano, y los españoles buscaban establecer una supremacía permanente y absoluta a nombre del único Dios, a nombre de su rey y a nombre de su propio poder. Entonces, su plan era subordinar el mundo indígena, mientras que el plan de los indígenas era integrar el mundo español al mundo indígena. Dos proyectos diferentes y ninguno de ellos se impuso completamente. México es producto de la relación entre estos dos proyectos hasta el siglo XXI. Por eso la pregunta ¿quién conquistó México? No puede tener respuesta, porque las dos respuestas siguen vigentes en el presente y ninguna ha terminado de derrotar a la otra. Por eso, todavía en 2021 sigue teniendo mucho sentido preguntarnos otra vez y buscar respuestas siempre diferentes a esa pregunta que nunca acabaremos de responder. ¿Quién conquistó México? Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Vamos a esperar algunas preguntas que ya nos están compartiendo a través de la sección de comentarios de Facebook para compartirlas con usted. La primera de ellas es de Claudia Marín. Ella quiere saber si habrá cumplido este ser dual malinche la idea de los opuestos complementarios que tenían las culturas prehispánicas. Exactamente, justamente un poco la idea del ser complejo que yo he planteado en mi libro ¿Quién conquistó México?, justamente que publiqué en 2019, parte de esta idea del dualismo mesoamericano, ¿no? En Mesoamérica, por ejemplo, sabemos que el Tlatoani mexica tenía un Cihuacóatl. O sea, él era el Tlatoani y encarnaba el poder masculino, y el Cihuacóatl, literalmente la mujer serpiente o el compañero serpiente, era el que encargaba, o el compañero femenino, perdón, era el que encarnaba el poder femenino que complementaba al poder masculino. Entonces, muy probablemente los pueblos mesoamericanos hayan visto a Cortés y a Malintzin como un tipo de poder dual, justamente, con un lado femenino que hablaba náhuatl, que vestía huipil y que era pacífico, y un lado masculino que hablaba una lengua incomprensible, que vestía armaduras y que era terriblemente violento. Y lo que hayan visto es una complementariedad entre los dos lados que creaban un ser complejo único que era esta dualidad. Esta es una idea muy mesoamericana. Y por otro lado, sabemos que la intérprete, Marina, no sabemos cómo se llamaba ella originalmente, pero fue llamada Marina fue bautizada Marina por los españoles, y luego como en el náhuatl no existe la letra R, el nombre Marina fue traducido en Malintzin, Marina, Malina, y el Tzin es una partícula reverencial que es venerable Malin, o sea, venerable Malintzin. O sea, el nombre Malintzin es Marina en náhuatl, nahuatlizado, y con el reverencial, pero también el nombre Malintzin se asocia con el malinali, que es justamente una hierba torcida que los indígenas mesoamericanos siempre representaban como una trenza, que es una hierba dual, porque por la trenza se mueven fuerzas que suben del inframundo a la tierra y fuerzas que bajan del cielo a la tierra. Entonces, este ser dual, las malinalis, las hierbas malinali, sirven para comunicar los diversos niveles cósmicos. Y entonces, muy probablemente, el nombre de Malintzin haya sido interpretado por los indígenas como la demostración de la capacidad de Marina, de la intérprete, para poder comunicar mundos diferentes. Entonces, ahí tenemos dos ideas cosmológicas mesoamericanas que pueden haber contribuido a la manera en que fue vista esta figura por los mesoamericanos.
Mariana Domínguez, ¿cómo colaboran investigadores como usted con la SEP para difundir estos trabajos y cambiar la información limitada o errónea que nos enseñan en las escuelas? Bueno, creo que, bueno, yo personalmente he escrito libros de texto y en los libros de texto que escribo para secundaria, pues siempre procuro presentar estas visiones alternativas de la historia a título de autor individual. Nunca he colaborado yo con la SEP en la definición de programas de estudios y de hecho en la última definición de programas de estudios que hubo en el sexenio de Peña Nieto, el programa de historia era particularmente malo y su visión de la conquista era muy pobre y no incorporaba estas nuevas visiones de la conquista. Entonces, lamentablemente no contribuyó mucho en este sentido. Yo espero que ahora que se plantea otra reforma educativa, sí se escucha a los profesionales y a los que estamos construyendo visiones alternativas de la historia. Pero pues no tengo mucha confianza al respecto, lamentablemente. Entonces, pues lo que nos queda es utilizar todos los otros canales que tengamos disponibles. Medios como este, las redes sociales, el proyecto de Noticonquista de la UNAM, del que soy participante y coordinador, lleva 2 años haciendo un esfuerzo de difusión de historia pública sobre la conquista, con artículos de muy alta calidad para el público en general, que pueden ustedes visitar en el sitio noticonquista.unam.mx, y ahí hay estos materiales novedosos para interpretar la conquista y esperamos socializarlos. En un futuro sería muy deseable que los planes de estudio incorporaran estas nuevas tendencias, pero pues esta es una decisión política, no una decisión académica, por desgracia. Juan Luis Burke, ¿podría hablar sobre el concepto de mestizaje y qué significa y representa en el presente para México como nación moderna? Creo que el concepto de mestizaje es un concepto muy problemático. Creo que nadie dudaría que desde el siglo XVI a la fecha en México ha habido una gran mezcla de personas. Ha llegado gente de orígenes muy diversos, africanos, europeos, asiáticos, que se han mezclado con la gente de aquí de mil y un maneras. Mezcla de culturas, porque han llegado culturas de otros lados que también se han incorporado a nuestras culturas, mezcla de tecnologías, mezcla de seres vivos, mezcla de religiones. Hay todos tipos de mezclas y mestizaje es un poco la etiqueta general que usamos para hablar de eso. Pero en realidad es una etiqueta muy confusa que no nos ayuda a explicar lo que ha pasado. Porque, en primer lugar, cuando hablamos de mestizaje, generalmente hablamos de una integración supuesta entre los indígenas y los españoles que generó un nuevo tipo de seres. Se supone que la visión tradicional es que básicamente Malinche y Cortés tuvieron un hijo y que Martín Cortés, el hijo de las dos, fue el primer mestizo. Y desde entonces surgió en la Nueva España un nuevo tipo de ser humano, que era el mestizo, que por ser mezcla de españoles e indígenas no podía ser igual ni a su papá ni a su mamá, sino que era un nuevo tipo de raza, un nuevo tipo de ser, que es el ser de los mexicanos. Bueno, esto es históricamente falso. O sea, durante el periodo colonial sí hubo mestizaje, por así, sí hubo mezcla racial, pero los mestizos nunca fueron un grupo muy grande ni muy importante. Siempre fueron un grupo bastante marginal y siempre fueron una pequeñísima minoría de la población. O sea, no olvidemos que hasta el siglo XVIII el 90% de la población de la Nueva España eran indígenas, otro 6% restante serían negros y los mestizos y los blancos serían el otro 4% restante cuando mucho. Entonces estamos hablando de grupos muy chiquitos. Ya a finales del periodo colonial la cosa cambia, pero los mestizos nunca fueron más del 10-15% de la población. Los indígenas seguían siendo el 70% de la población en el momento de la conquista, de la independencia, fácilmente. Entonces el mestizaje no sucedió inmediatamente después de la conquista. Lo que llamamos mestizaje es algo completamente diferente. Es un proceso del siglo XIX y del siglo XX en que el Estado mexicano independiente, controlado por grupos criollos, fundamentalmente, y luego por grupos mestizos hispanizados, blanqueados, obligó a la población indígena de México le quitó sus tierras, los obligó a emigrar a ciudades, haciendas y minas, los obligó a dejar de hablar su idioma, les impuso una educación que era solo en español, dejó de utilizar las lenguas indígenas en los tribunales, en la prensa, en todos los espacios públicos, e impuso el español como lengua única. Impuso la cultura occidental como la única cultura válida del país. Y entonces lo que provocó es que lo que Guillermo Bonfil, el antropólogo autor del libro México Profundo, llamó con mucha razón la desindianización. Es decir, hizo que la mayoría de la población mexicana dejara de considerarse indígena y se empezara a considerar algo diferente, mestiza. Pero esto no es una mezcla racial, no es una mezcla, es un proceso de
etnocidio, de destrucción de unas culturas indígenas para imponer una nueva cultura nacional mexicana que se define a sí mismo como mestiza. Este proceso de mestizaje del siglo XIX y del siglo XX no tiene nada que ver con la conquista. Es resultado de las políticas del Estado-Nación mexicano, de los liberales, de los porfiristas y de los revolucionarios. Nada que ver con Hernán Cortés y con los conquistadores, pero los hombres del siglo XIX y del siglo XX, puros criollos y puros mestizos de élite, dijeron que la conquista había iniciado, que el mestizaje había iniciado en la conquista como una leyenda histórica para justificar el mestizaje. Así como también hay que decirlo, dijeron que todos los indígenas habían sido vencidos en la conquista como una justificación para agredir y quitarle sus derechos a las poblaciones indígenas del México del siglo XIX y del siglo XX. Entonces, digamos que muchas cosas que el Estado mexicano hizo hace 100 años se las atribuye a los conquistadores hace 500 de una manera mentirosa y falsa para justificar lo que hace el Estado mexicano. Pero justamente cuando digo mentirosa y falsa, es literalmente, esta visión del mestizaje no se sostiene históricamente y la visión de la conquista y la visión de los vencidos tampoco responde a la realidad de la conquista. Entonces son construcciones ideológicas del siglo XIX y del siglo XX para justificar las políticas racistas y colonialistas del Estado mexicano. Poco tienen que ver con la conquista. Carlos González, buenas noches. ¿Cómo es posible que Malinzi haya aprendido el español tan pronto? Bueno, Malintzin era una mujer que muy probablemente había nacido en Oluta, que era un poblado donde se hablaba una lengua mijezoqueana. Entonces existen posibilidades de que hablara oluteco, de que hablara maya chontal, probablemente maya yucateco y náhuatl. Es decir, hablaba ya 4 idiomas, y el náhuatl lo hablaba en la versión del tequilatoli, que era el náhuatl de la aristocracia, el náhuatl de la corte. Es decir, hablaba la versión más educada y más culta de la lengua náhuatl. Por otro lado, era una cautiva, era una esclava que era regalada de hombre en hombre y que era utilizada como una esclava sexual, pero que también por ser una mujer de origen de clase alta, porque había crecido en un palacio, y por ser una mujer hermosa, también muy probablemente cumplía funciones de traducción. Es muy probable que las cautivas en Mesoamérica fueran no solo servidoras, sino también traductoras y participaran de la vida de la corte. Entonces Marina tenía claramente una gran dote lingüística, hablaba 4 idiomas y por otro lado utilizaba los idiomas como una herramienta de supervivencia. El poder ser traductora le permitía tener un mejor destino que si no lo era. Sabemos que cuando los españoles tuvieron su primer contacto con los embajadores de Moctezuma en la costa de Veracruz, aún antes de desembarcar y de fundar el puerto de Veracruz, los españoles tenían a Jerónimo Aguilar, que traducía del español al maya, pero llegaron los embajadores del Tlatoani, de Moctezuma, y no pudieron entender el maya. Y entonces ellos hablaban náhuatl, Aguilar hablaba bastante mal maya y no hubo comunicación posible. Y entonces, según nos cuentan los propios españoles, Malintzin se ofreció a traducir voluntariamente del maya al náhuatl y del náhuatl al maya para que luego Jerónimo Aguilar tradujera del maya al español. Y así fue como se convirtió en la traductora. Por otro lado, varias fuentes indígenas como Alvarado como Alba Iztlizóchitl nos dicen que Marina aprendió español muy pronto. Y eso es bastante plausible por varias razones. En primer lugar, vivía con los españoles y estaba en contacto constante con españoles. Entonces estaba en contacto con la lengua española permanente. Por otro lado, hablar español era algo que le era indispensable para cumplir su labor de traductora y también para poder sobrevivir, para poder negociar una posición que siempre fue endeble. Como Marina era una esclava, en el momento en que le resultara de ser útil a Cortés, Cortés la podía cambiar. Entonces, la manera de ser útil de Marina era ser lo más hábil para traducir posible y tener contento a Cortés. Eso no implicaba necesariamente traducir fielmente lo que Cortés decía, pero sí implicaba tener contento a Cortés y muy probablemente hablar español fue una manera de tener contento a Cortés. Y por otro lado, sabemos que después de la conquista, Marina hablaba español, porque se casó con otro español, todo. Entonces, pues lo más probable es que ella haya aprendido español relativamente pronto y que por otro lado Jerónimo Aguilar haya perdido importancia muy rápido. Y hay que señalar una cosa, Bernal Díaz del Castillo cuenta que la primera vez cuando los españoles rescataron a Jerónimo Aguilar, el traductor de maya al español, que había sido un náufrago que había vivido en Yucatán durante 10 años, lo primero que hizo Cortés fue preguntarle quiénes son los señores de esta región. Información básica para entender Yucatán.
Y Jerónimo de Aguilar, según nos cuenta Bernal del Castillo, les respondió: yo no sé nada. Yo fui un esclavo que vivió todo el tiempo en la misma casa y nunca salí de mi pueblo. Entonces yo no sé nada de Yucatán. Si Jerónimo de Aguilar no sabía nada de Yucatán, pues menos iba a entender del resto de Mesoamérica y de los mexicas ni nada. Entonces muy probablemente la figura de Jerónimo de Aguilar fuera desechada muy pronto y Marina, que sí era mucho más eficiente para entender, se haya convertido en la principal y única traductora. Grox Álvaro López, ¿por qué en la visión tradicional de la conquista se ve al indígena con una autoestima baja? Porque eso es fundamental para poder presentar al español como el vencedor. Como básicamente los que pretenden interpretar la conquista como la victoria de los españoles, tienen por un lado que exagerar muchísimo las virtudes de los españoles, y entonces pues vemos que, por ejemplo, según Christian Duverger, Hernán Cortés es casi Dios. Es el hombre más inteligente del mundo, él mismo inventa el mestizaje, es el primer empresario capitalista, es el fundador de la identidad nacional, entonces los convertimos casi en semidioses, porque solo eso explica que puedan dominar a los indígenas. Y la contraparte de eso es que tenemos que convertir a los indígenas en tontos, porque si no, ¿cómo puedes explicar que 10 millones de personas hayan sido derrotadas por 500 hombres? Pues tenían que ser tontos, ¿no? O tenían que estar acomplejados. Entonces, más bien, es una visión racista la que hay detrás. Por un lado, se exaltan las virtudes del hombre blanco, cosa que, por cierto, se hace en casi toda la historia de los procesos coloniales, y sobre todo, pues es muy fácil que los hombres blancos crean que los hombres blancos como ellos son superiores, ¿no? Entonces, bueno, Christian Duverger pues está convencido que Hernán Cortés es superior porque él mismo se siente así, ¿no? O sea, creo que es clarísimo la genealogía racista que hay detrás de estas posiciones, y por el otro lado se devalúa a los indígenas, ¿no? Se dice que eran supersticiosos, que eran tontos, que no podían entender a los españoles. También, por ejemplo, es frecuente que diga que los aliados se unieron a los españoles porque odiaban a los mexicas. Y entonces se vuelve una cosa de pasiones, así, el odio y la venganza. Y no, realmente todo parece indicar que los tlaxcaltecas y los tezucanos tomaron decisiones políticas racionales, no necesariamente impulsadas por el odio. Pero en general es muy frecuente que nosotros pensemos que los indígenas son impulsados por emociones bajas, el odio, la venganza, la envidia, a que son impulsados por razones, ¿no? En las llamadas guerras de castas del siglo XIX, siempre se decía que los indígenas querían matar a todos los blancos, que odiaban a los blancos, lo mismo que se les atribuían estas motivaciones de odio que son parte de estereotipos racistas que los presentan como seres irracionales que no tienen las mismas capacidades de los españoles. Esas no son explicaciones históricas. José Luis Arellano, buenas noches. ¿Se podría considerar que la ideología religiosa tan marcada que tenían los diferentes pueblos mesoamericanos fue una de las circunstancias que también motivaron la conquista de los españoles, pero al mismo tiempo de ellos mismos? Bueno, yo creo que también los españoles de la época tenían una ideología religiosa muy marcada, ¿no? Ellos venían a hacer la guerra en nombre de Dios. Ellos pretendían que eran dueños de América porque Dios se la había dado al Papa y el Papa se la había dado a ellos, o sea, puras razones religiosas, y ellos consideraban que vencían porque su Dios era el único bueno. Entonces, digamos que, es más, yo diría que en términos de fanatismo religioso, los españoles eran mucho más fanáticos que los mesoamericanos. Después de todo, llevaban 700 años de hacer la guerra contra los musulmanes a nombre de la religión, y en ese momento estaban expulsando de la península ibérica a musulmanes y judíos. Y lo que vinieron a imponer a Nueva España fue la intolerancia religiosa católica, es decir, la prohibición, la obligación de todos los súbditos del rey de ser católicos y la prohibición de que cualquier súbdito tuviera una religión diferente. Entonces yo diría que el peso de la religión es mucho más importante tal vez del lado español que del lado mesoamericano. Otra vez solemos atribuir la derrota de los mexicanos a sus supersticiones y a su mentalidad primitiva, pero pues los españoles también estaban llenos de supersticiones y de mentalidad primitiva. Entonces creo que por ahí estamos parejos. Ahora bien, ¿qué influencia tuvo la religión mesoamericana en la actitud de los indígenas ante los españoles? Bueno, en primer lugar hay que señalar que sí, todo parece indicar que los indígenas llamaban teotl a los españoles. Teotl es una palabra que luego se tradujo como Dios. Y entonces muchas explicaciones de la conquista dicen, no, claro, los indígenas dijeron que los españoles eran dioses y por eso se entregaron a ellos, porque nosotros tenemos una idea de los dioses como el Dios es Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y todos los tenemos que obedecer, ¿no? Y seguir su ley. Entonces, si los españoles eran dioses, pues los indígenas los veían así. Pero no hay que olvidar que los teotl mesoamericanos, los dioses mesoamericanos, eran completamente diferentes.
Había Teotl, que eran coyotes carnívoros que atacaban a los hombres. Había Tezcatlipoca, era un jaguar. Los dioses, en general, eran seres más bien temibles, con los que los seres humanos establecían relaciones diplomáticas para no ser devorados por los dioses, y a la que, por cierto, los seres humanos también podían devorar en ciertas ocasiones. Entonces, cuando los españoles le dicen Teotl, cuando los indígenas le dicen Teotl a los españoles, no están diciendo que sean criaturas buenas como el Dios Todopoderoso, sino están diciendo que más bien que son criaturas temibles y poderosas a las que hay que mantener a raya. Entonces, si hubo una influencia religiosa, fue más bien una influencia pragmática, de aceptar que los españoles y sus dioses eran tan dioses como los dioses indígenas, y más bien ver qué tipo de relación podían tener con ellos. Es una relación, en ese sentido, mucho más práctica y mucho más abierta que la que establecieron los españoles, que nunca dudaron de su religión y que siempre vieron a la religión indígena como un error y nunca pretendieron que tuviera ningún tipo de validez. Los mesoamericanos sí estaban dispuestos a averiguar sobre la validez de la religión española. Tienen una actitud religiosa mucho más abierta que los españoles. Muchísimas gracias, doctor. No sé si antes de concluir esta primera charla de este ciclo, Las Nuevas Visiones de la Conquista, usted quisiera hacer un cierre. No, pues nada más despedirme del público, agradecer las excelentes preguntas que tuve, invitarlos a que sigan nuestras charlas todos los jueves a las 7 de la noche. La próxima semana tenemos una invitada estrella, Yasnaya Aguilar, la escritora Mije, que nos va a hablar precisamente de Malintzin y que seguramente nos dirá cosas muy interesantes sobre esta figura, desde una perspectiva muy novedosa también, las de las mujeres indígenas contemporáneas, y seguiremos con el ciclo cada jueves hasta finales de septiembre. Y también los quería invitar a que visiten Noticonquista, la página de la historia de la conquista que estamos haciendo, y a que nos sigan en las redes sociales, Noticonquista, @Noticonquista en Twitter, en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias, y también muchísimas gracias a todas las personas que siguieron esta transmisión, que enviaron saludos, comentarios, preguntas. Queremos recordarles que todas las conferencias estarán disponibles tanto en el canal de videos de la cuenta del Museo Amparo de Facebook como en nuestra página web para que puedan verla y compartirla. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Nos vemos la próxima semana para continuar con este ciclo de las nuevas visiones de la conquista. Buenas noches. Buenas noches a todos.